Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente les agradezco haber entrado a este tutorial y vamos a continuar con la tercera parte de nuestra galería de imágenes que estamos desarrollando en Flash, o nuestra galería de imágenes sencillas que estamos desarrollando en Flash precisamente. Anteriormente se crearon los botones, se crearon las imágenes en miniatura para los botones, nuestro clip de película, que también se corroboró que al darle doble clic automáticamente entramos nosotros a la línea de tiempo o estamos dentro de este clip de película. En este momento o en esta ocasión vamos a empezar a generar nuestros botones. Estas son imágenes en miniatura, es correcto. En el primer tutorial desde el segundo tutorial, perdón, o del tutorial pasado, nosotros así las hicimos en forma de miniatura. Ahora lo único que tenemos que hacer es hacer los botones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Igual vamos a presionar cada una de las imágenes y vamos a presionar la tecla de F8. Y a este le vamos a escribir Bosque 1, o lo vamos a renombrar aquí como Bosque 1. Y en tipo le vamos a especificar que quede como botón. En este caso el registro por ahora no importa. Presionamos OK. A este otro, igual, vamos a renombrarlo como Bosque 2 y presionamos OK. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Bosque 3. Presionamos, recuerden que es necesario presionar F8 para que nos abra la ventana para convertir en símbolo este Bosque 4. Y finalmente Bosque 5. Ya tenemos nuestros 5 botones que ahorita ya están manifestados, o bueno, ya se encuentran cargados directamente a nuestra biblioteca junto con las imágenes y junto con nuestro clip principal. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a organizar los elementos de la galería de imágenes y vamos a empezar a darles animación precisamente para que puedan hacer una cierta transición. Vamos a entrar a nuestro clip de película. Recuerden que es dándole doble clic. Aquí nosotros ya tenemos esta capa trabajando con esta imagen. Este como tal, si se fijan, coincide con esta imagen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al momento de presionar este botón, se cargará esta imagen en nuestra galería. Pero antes que otra cosa, necesitamos nosotros que esta imagen como tal sea un elemento gráfico. Como se ha visto en anteriores tutoriales, los elementos gráficos tienen más propiedades, se les puede agregar animación como alfa, como hacerlas más pequeñas, más grandes, cuestión que no se puede hacer cuando es una simple imagen. Por lo tanto, en esta capa que ya tenemos lista trabajando, dentro de esta capa 1, vamos a especificarle, vamos a cambiarle el nombre como Bosque 1. Y Enter. Y esta misma imagen también la vamos a transformar en gráfico. Vamos a presionar F8 y en tipo, en vez de botón o en vez de clip de película, vamos a especificarle gráfico. Y le ponemos o le escribimos Bosque. Bueno, yo lo especifico con una G y un 1. De Bosque Gráfico 1. El registro en este momento, igual por ahora no tendría mucha relevancia. Vamos a presionar OK o aceptar. Ahora, debemos de tener en cuenta algo aquí muy importante. Vámonos a las propiedades nuevamente. Y nos está indicando precisamente que ya es un gráfico. Este de aquí. Y ahora vean lo siguiente. Nos está indicando también qué medidas tienen. Ya, si alcanzan a ver, ya miraron, 500
por 500. Pero ahora hay algo muy importante. ¿Qué posición tiene en X y qué posición tiene en Y? La posición 0 en el eje de las X, es decir, 0 píxeles en el eje de las X y 0 píxeles en el eje de las Y. A esa misma posición vamos a colocar todas. Y de este mismo tamaño también vamos a colocarlas todas. Vamos a crear una nueva capa. Y a esta capa se le llamará bosque 2. Ahora vamos a nuestra biblioteca y vamos a arrastrar la capa que coincida con esta. Vamos a ver la imagen. Es esa precisamente. Esta de aquí. Vamos a arrastrarla. Y recuerden estar posicionados o darle clic a la capa bosque 2, porque de lo contrario no se agregaría ahí la capa al momento de arrastrarla. La arrastramos. Y listo. Esa capa también, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un gráfico para poderle agregar efectos a esa imagen, perdón. Tiene que ser un gráfico. Entonces, ¿con qué tecla? Recuerden que la tecla F8. Y vamos a especificarle bosque 2 con la G de gráfico. Y OK. Ahora le damos clic a la imagen precisamente y vean las propiedades de este gráfico. ¿En qué tamaño, en qué posición se encuentra? 86 píxeles en el eje de las X y 32.20 píxeles en el eje de las Y. ¿Y cuánto es el tamaño? De 960 por 638 píxeles. En cuanto a la posición anterior, ¿cuánto era? 0. Y la otra posición también es 0 en la posición X, en la posición Y. Y esta era de 500 por 500. Vamos a empezar cambiándole el tamaño. 500 por 500. Amigos, recuerden que también para cambiarle de tamaño pueden utilizar esta herramienta de escala. Selecciona la imagen y posteriormente proceden a seleccionar esta herramienta. Pero es más fácil o incluso es más preciso cambiarle el tamaño a como ustedes gusten de aquí, de estas casillas, para cambiarle la medida precisamente. Bueno, ya está, 500 por 500. Ahora, ¿qué posición era? Posición 0 en el eje de las Y y posición 0 en el eje de las X, perdón, y posición 0 en el eje de las Y. Y ahora vean lo siguiente. Ya tenemos ahí la imagen. Está en la misma posición y está en el mismo tamaño. Es decir, en este espacio que yo estoy señalando en este momento, en este espacio aquí va a ser toda la transición, esta galería de imágenes. Lo mismo vamos a hacer con las siguientes imágenes. Vamos a crear una nueva capa, bosque 3. Le damos clic a la imagen, nos vamos a la biblioteca, vamos con nuestra imagen 3, que es esta de acá, o nuestro bosque 3, es decir, coincide con esta de acá, y vamos a arrastrar. F8 para convertirla en gráfico. Vamos a ponerle bosque 3 y la G de gráfico para reconocerlo. Y OK, o aceptar. La señalamos igual con nuestra herramienta de selección, la que hemos estado usando. Cambiamos el tamaño. Recuerden que son 500 por 500. Y bien, la posición, ¿qué? 0.
Y la posición 0 en el eje de las X y en el eje de las Y. Ahí está ya. Procedemos a hacer lo mismo con la otra. Borramos bosque 4. Vamos a nuestra biblioteca y vean, coincide con la imagen. Arrastramos, transformamos, bosque 4G, como habíamos quedado. Y posteriormente procedemos a cambiar el tamaño, como lo hemos hecho con las anteriores. Y la posición que 0 en el eje de las X, 0 en el eje de las Y y Enter. Vamos con la última. Bosque 5. Vamos a nuestra biblioteca. Vamos con la última, el bosque 5, lo arrastramos. F8 para crear el gráfico. Bosque 5G para identificarlo como gráfico. Y procedemos a cambiarle igual el tamaño. 500 en ancho, 500 en alto, y la posición, bueno, en este caso le atinamos en cuanto al eje de las X ya está en 0, nada más es cuestión de cambiarle el 0 en el eje de las Y, y listo, ya se encuentran ahí todas nuestras imágenes. Ahora lo siguiente, están todas listas las imágenes para que nosotros podamos editar una animación, ya que están transformadas en gráficos. Vamos a empezar por la primera capa. Pero ahora lo siguiente, como todas están encimadas en una sola posición y en un solo tamaño, para no tener problemas con editar una y posteriormente te equivocas y editas otra y así sucesivamente, vamos a desactivar las demás en lo que trabajamos con una sola capa. Para eso, como se vio en tutoriales anteriores, vamos a quitarle la visibilidad a las primeras, de la capa 2 a la capa 5. Pero al mismo tiempo vamos a también a proceder a ponerles un candado a todas las demás para que vean ahora en el escenario. Nada más estamos trabajando con la pura capa 1 y lo demás, por mucho que movamos el mouse, no se va a poder ir porque ya tienen un candado. Entonces, ¿qué hacemos con la primera? Estamos en la posición número 1, en el fotograma número 1. Yo quiero que hasta el fotograma número 10 en este caso, ustedes pueden extenderse los fotogramas que gusten. Vamos a posicionar un fotograma clave. Vamos a presionar F6. Y dentro de este fotograma clave, ¿qué es lo que va a hacer mi imagen? Yo le voy a agregar un efecto a la altura del fotograma 6. Un brillo en este caso. Vamos a especificarle que esta imagen brille. O bien, vamos a hacerlo un poco más interesante. Entramos nuevamente. En la capa o en el fotograma 1, en esta posición, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar un alfa. Pero el alfa totalmente será de 0. No se va a ver la imagen. Bueno, amigos, más adelante vamos a terminar precisamente con esta serie de tutoriales. Por esta ocasión terminamos con esta tercera parte.
En dado caso de que ustedes tengan ya conocimientos un poco más avanzados en cuanto a Flash, en lo personal a mí me gusta explicar de manera muy concreta y de manera que no me gusta eh, que queden que queden conceptos en el aire. Es por eso que me estoy tardando un poco para crear los videos. Más aparte, eh, todas estas funciones se han visto algunos, como por ejemplo crear gráficos o crear aparte de gráficos, la línea de tiempo, por ejemplo, crear capas, son elementos que constantemente se están repitiendo, pero recuerden que mientras más lo repitan, más se va a aprender. Y qué mejor aún que vean ustedes cómo lo hago yo, para que tengan la certeza cuando lo practiquen ustedes. Bueno, como les comento, vamos a continuar en una tercera parte, una cuarta parte, perdón, de este tutorial. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias.